Edgar Allan Poe dio forma en escasos 40 años de vida al relato policial moderno y al cuento de terror que involucra la psiquis individual, contribuyendo también de forma destacada a la poesía y al ensayo. Nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, hijo de comediantes, pero criado por un comerciante acaudalado al quedar huérfano a los 3 años. Su vida, trágicamente marcada por el juego y el alcohol, dejó sin embargo lugar a una obra literaria de enorme impacto y que aún merece leerse hoy día con emoción, como lo muestran estos ejemplos de sus cuentos. Cuento de Jerusalén. Corramos hacia las murallas, dijo Abel Pitim a Buzi ben Leví y Simeón el fariseo, el 10º día del mes de Tamuz, el año del mundo 3941. Corramos hacia las murallas que están cerca de la puerta de Benjamín, en la ciudad de David, que dominan el campamento de los incircuncisos, porque es la hora cuarta de la cuarta vela, y el sol ha salido. Y los idólatras, cumpliendo la promesa de Pompeyo, deben de estar esperándonos con los corderos para el sacrificio. Simeón, Abel Pitim y Buzi ben Leví eran los Hisbarims, o subrecaudadores de las ofrendas en la santa ciudad de Jerusalén. Tienes razón, replicó el fariseo, corramos, porque esta generosidad es inusitada en los gentiles, y la inconstancia ha sido siempre una virtud de los adoradores de Baal. Que no son constantes y que son traidores es tan cierto como el Pentateuco, dijo Buzi ben Leví, pero eso solo se refiere al pueblo de Adonai. ¿Se ha visto alguna vez que los amonitas luchasen en contra de sus propios intereses? Pienso que no son muy generosos al darnos corderos para el altar del Señor a cambio de 30 siclos de plata por cabeza. Sin embargo, olvidas, Ben Leví, contestó Abel Pitim, que el romano Pompeyo, que es el impío que ahora asedia la ciudad del Altísimo, no está seguro de que no destinemos los corderos comprados para el altar para el sustento del cuerpo, más bien que para el del espíritu. Pero por las 5 puntas de mi barba, gritó el fariseo que era miembro de la secta de los magulladores, un pequeño grupo de santos cuyo modo de magullarse y destrozarse los pies contra el pavimento era desde antiguo una espina y un reproche para los devotos menos celosos, un obstáculo para los caminantes menos iluminados. Por las 5 puntas de mi barba, que como sacerdote no puedo cortar, hemos vivido para ver el día en que un blasfemo e idólatra romano nos va a acusar de saciar los apetitos de la sangre con los elementos más santos y consagrados. Hemos vivido para ver el día en que... Dejemos de considerar los motivos del filisteo, interrumpió Abel Pitim, porque ahora nos aprovechamos por primera vez de su avaricia o de su generosidad. Pero vayamos deprisa hacia las murallas, no sea que nos falten las ofrendas para el altar, cuyo fuego nunca podrá extinguir la lluvia del cielo, y cuyos pilares de humo no podrá abatir ninguna tempestad. El punto de la ciudad hacia el que se apresuraban nuestros dignos Hisbarims y que tenía el nombre de su arquitecto, el rey David, era considerado como el barrio mejor fortificado de Jerusalén. Estaba situado sobre la escarpada y alta colina de Sión. Allí un foso ancho, profundo y circular, cavado en la sólida roca, era defendido por una muralla de gran fortaleza, erigida sobre su borde interior. Esta muralla estaba adornada a espacios regulares por torres cuadradas de mármol blanco. La más baja era de 60 codos y la más alta de 120. Pero cerca de la puerta de Benjamín, la muralla estaba interrumpida al borde del foso. Por el contrario, entre el nivel de la zanja y la base de aquella se levantaba perpendicularmente una roca de 250 codos de altura, que formaba parte del escarpado del monte Moriah. Así, cuando Simeón y sus compañeros llegaron a la cima de la torre Adoni-Besek, la más alta de todas las que rodean Jerusalén y lugar señalado para parlamentar con el ejército sitiador, vieron abajo el campamento enemigo desde una altura superior en muchos pies a la pirámide de Keops y en algunos al templo de Belus. «Verdaderamente», suspiró el fariseo mientras sentía vértigo al mirar hacia abajo, «los incircuncisos son como las arenas a la orilla del mar,
o las langostas en el desierto. El valle del rey ha llegado a ser el valle de Adomín. Y sin embargo, añadió Ben Leví, no te será posible señalarme un filisteo. No, ni uno solo, desde Aleph hasta Tau, desde el desierto hasta las murallas, que parezca mayor que la letra Jod. Bajad la cesta con los siclos de plata, gritó entonces un soldado romano con una voz ronca y áspera que parecía salir de las regiones del Plutón. Bajad la cesta con esa maldita moneda que estropea la boca de un noble romano cuando la pronuncia. Así mostráis vuestra gratitud a vuestro jefe Pompeyo, quien condescendiente ha consentido en escuchar vuestras inoportunidades idólatras. El dios Febo, que es un verdadero dios, ha emprendido su marcha en el carro hace 1 hora, y no debíais estar sobre las murallas a la salida del sol. Aedopol, ¿pensáis que nosotros, los conquistadores de la tierra, no tenemos nada más que hacer que traficar en cada muralla de la tierra con los perros? Bajad el cesto, os lo repito, y mirad bien que vuestro fraude tenga el brillo y el peso exactos. El Elohim, gritó el fariseo mientras los recios acentos del centurión retumbaban por el precipicio y venían a morir contra el templo. El Elohim, ¿quién es el dios Febo? ¿A quién invoca el blasfemo? Tú, Buzi Ben Leví, que eres experto en las leyes de los gentiles y que has vivido entre los que se manchan con los terafins, ¿es de Nergal de quien habla el idólatra? ¿O de Ashimá? ¿O de Nibás? ¿O de Tartak? ¿O de Adramalech? ¿O de Anamalech? ¿O de Sucot Benit? ¿O de Dagón? ¿O de Belial? ¿O de Baal Perit? ¿O de Baal Peor? ¿O de Baal Sehub? Ciertamente no se trata de ninguno de esos, pero anda con cuidado y no dejes que se deslice la cuerda demasiado rápidamente entre tus dedos, porque podría engancharse en aquella roca saliente que hay allá abajo y tirarías desgraciadamente las cosas santas del templo. Por medio de un rudo mecanismo, la pesada cesta fue descendida cuidadosamente entre la multitud, y desde su altísimo pináculo veían a los romanos arremolinarse en torno a ella. Pero a causa de la gran altura y de la niebla predominante, no podían distinguir claramente sus operaciones. Ya había pasado media hora. «Llegaremos tarde», suspiró el fariseo mirando el abismo entonces. «Llegaremos demasiado tarde. Seremos echados de nuestro empleo por los Catolim». «Nunca, nunca», respondió Abel Pitim. «Nunca más volveremos a festejarnos con la grasa de la tierra. Nunca más nuestras barbas serán perfumadas con incienso. Nunca más el fino lino del templo ceñirá nuestros riñones». «Raca», juró Ben Leví, «Raca. ¿Tienen intención de robarnos el dinero del mercado? ¡Oh, santo Moisés! ¿Están pesando los ciclos del tabernáculo?» «Por fin han hecho la señal», gritó el fariseo. «Por fin han hecho la señal. Tira a Abel Pitim, y tú, Buzi Ben Leví, ayuda también porque los filisteos retienen aún el cesto, o de lo contrario, el Señor ha ablandado sus corazones y les ha hecho poner en él un cordero de buen peso». Y los Hisbarims tiraban mientras se balanceaba el cesto pesadamente entre la niebla que seguía haciéndose más densa. «¡Maldición!», así exclamó al cabo de 1 hora Ben Leví cuando vio un poco confusamente un objeto en el extremo de la cuerda. «¡Maldición! Es un carnero de los pastos de Engedí y tan arrugado como el valle de Josafat». «Es el primer parido del rebaño», dijo Abel Pitim. «Lo conozco por el balido y la inocencia de sus miembros. Sus ojos son más bellos que las joyas del pectoral y su carne es como la miel de Hebrón». «Es un ternero cebado de los pastos de Basham», dijo el fariseo. «Los gentiles se han portado a las 1000 maravillas con nosotros. Unamos nuestras voces en un salmo. Con el sistro y con el salterio, con el arpa y la trompeta, con la cítara y el sacabuche». Cuando el cesto llegó a unos pocos pies de distancia de los Hisbarims, un ronco gruñido descubrió a sus oídos un cerdo de un gran tamaño.
«¡Vamos, el Emanu!», exclamaron lentamente los tres, con los ojos levantados hacia el cielo. Y cuando soltaron la bestia, se escapó corriendo por entre los filisteos. «El Emanu, Dios sea con nosotros. Esa es la carne innombrable». Silencio, una fábula, es otro de los cuentos de Edgar Allan Poe que ponemos a su consideración. «Escúchame», dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza. «La región de que hablo es una lúgubre región en Libia, a orillas del río Zaire, y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol, con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río, se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad, y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas empiternas. Y un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea, y suspiran entre sí. Pero su reino tiene un límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí, como las olas de las Hébridas, la maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo, y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar, y de sus altas copas se filtran gota a gota rocíos eternos, y en sus raíces se retuercen, en un inquieto sueño, extrañas flores venenosas, y en lo alto, en un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el este, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo, y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. Y de improviso se levantó la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí. Y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris y espectral y alta, y la roca era gris. En su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres en la piedra. Pero no pude descifrarlos, y me volvía a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres, vi que los caracteres decían desolación. Y miré hacia arriba, y en lo alto de la roca había un hombre, y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso, y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad, porque el palio de la noche y la luna y la niebla y el rocío habían dejado al descubierto las facciones de su cara. Y su frente era alta y pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación, y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y del anhelo de estar solo. Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría, y él continuaba sentado en la roca.
Y el hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas, siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmullo que nacía de ellos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre, y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría, y él continuaba sentado en la roca. Entonces me sumí en las profundidades de la marisma, vadeando a través de la soledad de los nenúfares, y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma. Y los hipopótamos oyeron mi llamada, y vinieron con los behemoth al pie de la roca, y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. Y yo me mantenía oculto, y observaba las acciones de aquel hombre, y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto, y una espantosa tempestad se congregó en el cielo donde antes no había viento. Y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad, y la lluvia azotó la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaron, y el río atormentado se cubría de espuma, y los nenúfares alzaban clamores, y la floresta se desmoronaba ante el viento, y rodaba el trueno, y caía el rayo, y la roca vacilaba en sus cimientos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre, y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado. Entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio el río y los nenúfares y el viento y la floresta y el cielo y el trueno y los suspiros de los nenúfares, y quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió y el rayo no tuvo ya luz, y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron, y ya no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Y miré los caracteres de la roca, y habían cambiado, y los caracteres decían: silencio. Y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre, y su rostro estaba pálido, y bruscamente alzó la cabeza que apoyaba en la mano, y poniéndose de pie en la roca, escuchó. Pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado, y los caracteres sobre la roca decían: silencio. Y el hombre se estremeció, y desviando el rostro huyó a toda carrera, al punto que cesé de verlo. Pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro. Allí, digo, hay admirables historias del cielo y de la tierra, y del potente mar, y de los genios que gobiernan el mar y la tierra y el majestuoso cielo. También había mucho saber en las palabras que pronunciaban las sibilas, y santas cosas fueron oídas antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero tan cierto como que Alá vive, digo que la fábula que me contó el demonio, que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, es la más asombrosa de todas. Y cuando el demonio concluyó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reírme con él, y me maldijo, porque no reía. Y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara. En Literatura para Oír hemos presentado Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.